¿Qué onda, developers? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo puedes personalizar Bootstrap para que tengas un template o un framework que trabaje de acuerdo a tus colores o a ciertos requisitos. Vamos a ver cómo podemos empezar a manipular el framework desde SAS para que sea mucho más fácil generar nuevos templates para nuestros componentes. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que como tal, para modificar Bootstrap, no es que tengamos que modificar específicamente los archivos de Bootstrap. Lo que vamos a hacer va a ser sobreescribir variables, generar nuevos componentes y después compilarlo con el código fuente de Bootstrap o los estilos de Bootstrap. Entonces, vamos a utilizar SAS para hacer esto. Si no tienes conocimientos de SAS, te recomiendo mi curso de introducción a SAS en el cual te explico a partir de un ejemplo cómo funciona SAS, algunos de los conceptos básicos que necesitas conocer y algunas otras cosas un poco más avanzadas. Entonces, la verdad es que para modificar Bootstrap o para tener un framework personalizado, lo que necesitas sí es algunos conocimientos de SAS. Pero bueno, aquí te voy a ir explicando algunas cosas importantes. Vamos a ir al sitio de Bootstrap, getbootstrap.com, y vamos a ir aquí a Docs, ¿ok? Ahora vamos a nosotros ir aquí a descarga. Y lo primero que tenemos que hacer es que hay varias formas de descargar el contenido de Bootstrap. Hay dos escenarios principales. Digamos ya el compilado, en el cual solamente descargamos el CSS. Pero también tenemos la posibilidad de descargar los archivos, digamos, fuente o SAS. Entonces, para eso vamos a utilizar npm. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el comando. Vamos a abrir Visual Studio Code. Ok, yo aquí tengo una carpeta ya abierta, no tiene absolutamente nada. Entonces primero voy a abrir mi terminal y vamos a escribir npm init-y. Ok, esto nos va a generar un nuevo package.json, no va a tener nada. Pero sí lo necesitamos para poder instalar Bootstrap. Entonces regresamos a la página y aquí dice que tenemos que instalar con npm install bootstrap. Listo, ya me instaló el módulo. Si yo me voy aquí a Node Modules, voy a ver que aquí está mi carpeta de Bootstrap. Si yo la despliego, voy a ver que lo que me interesa ver es esta carpeta de CSS. Y aquí tenemos todo el contenido de cómo está hecho Bootstrap. Por ejemplo, me voy a ir aquí a bootstrap.css y aquí voy a ver que básicamente está importando todos los módulos dentro de la carpeta. Entonces, tú puedes ir inspeccionando y de hecho realmente te recomiendo que si tú quieres tener un poco más de conocimiento sobre cómo manejar Bootstrap a nivel de SAS, pues sí empieces a ver un poco los documentos. La verdad es que no son tantos archivos, pero sí es importante ver cómo está ordenado el código si es que más adelante quieres hacer más pruebas. Entonces, como te decía al principio, no vamos a modificar directamente estos archivos. Estos archivos, digamos, los vamos a dejar tal cual. Nos van a servir para compilar, digamos, una versión final, pero no vamos a modificarlos directamente. Entonces, vamos a cerrar todo esto. ¿Listo? Entonces, vamos a crear dos carpetas. La primera va a ser src, en donde vamos a colocar nuestro archivo de SAS. Y la siguiente va a ser un public, en donde vamos a colocar ya el resultado final. Entonces aquí en public voy a crear un nuevo archivo index.html. ¿Ok? Aquí voy a crear un nuevo documento. Mi bootstrap. Aquí le voy a poner. Listo. ¿Ok? Y vamos a adjuntar un archivo CSS. Ahorita no existe. Vamos a generarlo de forma dinámica, pero va a estar en la carpeta CSS. Vamos a ponerle bootstrap custom, así. Listo, entonces ya tenemos todo para comenzar a trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a compilar nuestra versión de Bootstrap? Aquí hay dos opciones. Podemos utilizar SAS, de hecho puedes probar si tienes SAS, si escribes SAS en tu terminal y te sale opciones, quiere decir que tienes instalado el módulo de SAS de forma global. Si no, lo que puedes hacer es buscar aquí en Visual Studio Code una extensión, escribes SAS y vas a utilizar esta que se llama Live SAS Compiler. Lo que nos va a permitir esto es instalar una extensión y en la cual tú en la parte inferior vas a ver un ojito que dice Watch SAS y entonces simplemente vas a prenderlo.
Esto lo que va a hacer es transformar todo nuestro código de SAS a CSS. Entonces, teniendo eso, tú puedes utilizar tanto la línea de comandos para poder compilar o la extensión si es que la quieres utilizar. Yo creo que es lo más fácil, pero bueno, también el problema es que si vamos a hacer muchas pruebas, el compilar Bootstrap tan rápido también no es un proceso tan rápido. Entonces yo te recomendaría que utilices Watch SAS si es que ya tienes un poco de experiencia modificando Bootstrap, pero utilices también la línea de comandos. Aquí vamos a usar las dos opciones. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Si nosotros vamos a nuestro src, vamos a crear un archivo, por ejemplo, que se llame main o custom.scss, ¿ok? Listo, ya tenemos este documento. Ahora recuerden nada más cómo podemos compilar. Por ejemplo, si yo escribo estilo, vamos a compilarlo a través de la línea de comandos. Esto es con el comando sas. Después le voy a decir dónde está mi archivo custom.scss, espacio en donde quiero que lo publique, public css, y le habíamos puesto bootstrap custom.css, ¿ok? Voy a darle clic y ya me generó mi carpeta de CSS y mi archivo. Entonces aquí ya puedo ver que sí me está compilando. Si tú lo que necesitas es utilizar la extensión, vamos a darle aquí SAS. Me va a generar aquí un output y entonces tú puedes cambiar esto, por ejemplo, a blue. El único tema es que vas a tener que modificar porque aquí me está saliendo custom, ¿ok? Entonces simplemente para modificar cómo regresas un output o el resultado, aquí vas a escribir SAS y vas a irte a la extensión de live SAS. Entonces aquí tienes que modificar la forma en la que quieres que se compile, ¿ok? No hay nada del otro mundo. Perfecto, entonces voy a apagar esto porque a mí me gusta más utilizar la terminal y voy a eliminar esto. Entonces ahora sí podemos comenzar. Si nos vamos a la parte de la página de Bootstrap, hay una sección justamente que se llama Customize. Vamos a darle aquí en Overview y te voy a ir guiando para que veas que no es tan difícil. La verdad es que está un poco extraña la documentación y no te da muchos ejemplos, pero te voy a decir cómo ir navegando a través de ella. Lo primero que tienes que saber, pues, es que todo está funcionando con SAS, ¿no? Entonces aquí te muestra un poco la estructura de tu proyecto. Aquí en vez de nosotros crear el SCSS, creamos el src, pero no pasa nada, es lo mismo. Entonces lo primero que necesitamos hacer es importar. Vamos a importar, por ejemplo, el archivo Bootstrap. Es lo único que haríamos. Vamos a ver qué pasa si nosotros ejecutamos nuestro SAS. Vas a ver que se va a generar nuestro Bootstrap. Y ya tiene todos los estilos necesarios para trabajar con Bootstrap. Aquí no estoy compilándolo en forma minificada, justamente para poder ver los estilos. Pero idealmente cuando termines de configurar tu versión de Bootstrap, ya podrías seleccionar que te lo comprima para que ocupe menor espacio el archivo. Entonces ya tenemos ese Bootstrap, vamos a ir a nuestro index.html y por ejemplo, antes de continuar con este tema, vamos a crear, no sé, una pequeña interfaz, ¿no? Por ejemplo, un navbar. Y voy a copiar esto. Simplemente lo pego. Después voy a irme aquí en formularios, overview. Imagínate que voy a crear un formulario como este. Vamos a ver si hay otro. Este. Igual, copio el código. Aquí le voy a colocar un punto container y lo voy a pegar. Perfecto, entonces vamos a ejecutar nuestro sitio web. Así se vería nuestro sitio, ¿ok? Tenemos un navbar con un botón de búsqueda, un botón aquí y un formulario. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo podemos modificar estos estilos para que se vea más, no sé, a lo mejor tenemos colores en nuestro trabajo y queremos cambiarlos para que sean los colores de, no sé, de la empresa donde estamos. O a lo mejor una cierta marca va a utilizar Bootstrap y tiene que cambiar los colores pues para que refleje otro estilo que no sea el que sea por defecto. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Ya importamos esto. Ahora, lo más básico para poder empezar a modificar Bootstrap es conocer las variables. Si nosotros nos regresamos acá a Node Modules, en Bootstrap y CSS vamos a ir al archivo que dice Variables. Aquí vamos a tener todas las variables que tiene por defecto Bootstrap. Por ejemplo, blue, indigo, purple para los colores. O si queremos por elementos,
Podemos escoger Primary, Secondary, Success. ¿Cómo podemos modificarlo? Simplemente, por ejemplo, si quiero modificar el color de Primary, voy a escoger esto, Primary. Y en vez de que sea azul, no sé, a ver, aquí me está recomendando un color. Vamos a hacerlo más claro, ¿no? Este azul como más clarito. Ahora, tengan cuidado porque recuerden que al final esto es CSS. Entonces, el CSS son estilos en cascada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco las variables que quiero sobreescribir después del import, quiere decir que ya importé las variables, entonces no va a funcionar lo que vamos a hacer. Vamos a colocarlas antes del import, ¿ok? Entonces yo voy a guardar, voy a compilar. Se actualiza mi página y vean que, por ejemplo, ahora mi botón ya no es de color como azul cielo, ahora ya es un poco azul agua, ¿no? Entonces, de esa forma pueden ir modificando. Vamos a ver si podemos agregarle otro elemento. Por ejemplo, aquí en componentes vamos a colocar una alerta, ¿no? Una alerta de peligro. Y en donde comienza nuestro formulario vamos a pegar esa alerta, así, ¿no? Entonces vamos a cambiar este color, por ejemplo, de danger. Regresamos a las variables y es un warning, es un danger, ¿ok? Entonces yo quiero que, por ejemplo, el danger sea rojo, ¿no? Voy a compilar. La ventaja de utilizar la extensión es que solito te lo compila cuando detecta el cambio. Entonces vean que ya cambió mi color. Ahora, a lo mejor no se nota tanto, entonces vamos a cambiarlo, por ejemplo, a un morado, ¿no? Nos vamos a esperar y vean que cambia el color. Ahora, si se fijan, realmente no es que estemos colocando el color per se. Por eso les decía que no es muy recomendable que nosotros modifiquemos directamente los archivos fuente de Bootstrap, porque tiene muchas funciones dependiendo de los componentes sobre cómo se comporta, por ejemplo, en este caso un color. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a pesar de que le estamos diciendo que sea morado, realmente el fondo es un color más claro que el morado que escogimos. Y el texto, pues sí, ese sí es el color morado que nosotros elegimos al principio. Entonces, simplemente ten en cuenta que el que modifiques una variable no significa que tal cual se vaya a representar. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de cada componente es que los colores o las propiedades tienen cierto tratado. Entonces es importante que leamos la documentación, y otro paso importante es saber que cada componente que nosotros usemos en su sección, vamos a ver en la parte de SAS. Entonces aquí te va a decir cuáles son las variables que tienes disponible para modificar. Por ejemplo, en este caso de alerta, cambiar ciertas propiedades. Por ejemplo, vamos a probar esta, alert border width, ¿ok? Aquí ya hay variables, por ejemplo, que toman ciertos valores predefinidos, pero pues tú las puedes cambiar. Por ejemplo, vamos a decirle que sea de 10 píxeles. Vamos a nuestro archivo y ve como si está cambiado el bordecito. Entonces, una recomendación fácil es que si quieres modificar ciertas propiedades, vete a la sección de ese componente, a la parte de SAS, y aquí te va a presentar todas las propiedades que puedes utilizar para poder modificar ese componente. Yo creo que para la mayor parte de las ocasiones con esto va a bastar. Y yo creo que si no son suficientes estas propiedades para modificar ciertos componentes, probablemente te convenga crear un nuevo elemento. Entonces, ¿cómo podemos crear un nuevo elemento? Pues de la misma forma que venimos trabajando siempre con CSS. Por ejemplo, mi componente. ¿Ok? Y aquí tú le puedes poner color white. Ahora yo puedo utilizar también mis variables, tanto las de Bootstrap como las que vaya creando. Entonces puedo ponerle background color. ¿Ok? Y si quisiera utilizar un color que esté en Bootstrap, vamos a ir a la parte igual de Customize, color. Y aquí vamos a tener acceso a las variables de Bootstrap. Algo importante que menciona la documentación es que no necesariamente podemos generar los matices de colores. ¿Qué quiere decir? Que el equipo de Bootstrap, por ejemplo, para estos colores, literalmente los definió a mano. Entonces, digamos que puede ser una desventaja si lo que buscas generar con Bootstrap son matices de colores. No es que sea imposible, pero bueno, no tiene una herramienta como tal Bootstrap para poder compilarlo. Entonces, simplemente ten mucho esa parte en cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle un yellow 500 de border, ¿no? Border solid 5 píxeles.
y mi variable. Ok, entonces vamos a seguir compilando nuestro archivo. Y aquí vamos a encontrar un primer error. Me dice que no encuentra o no identifica dónde está Yellow 500. Aquí es muy importante conocer que no solamente podemos importar tal cual el archivo inicial de Bootstrap, sino que también podemos importar los componentes por separado. Vamos a regresar aquí en Overview. Y de hecho aquí, no, más bien aquí en SAS, nos da un pequeño ejemplo de todo lo que podemos importar. Podemos importar tanto solamente Bootstrap, que contiene todas las librerías o algunas librerías en específico. La verdad es que yo te recomiendo hasta este punto que importes estos tres: variables, mixins y root. Voy a copiar esto. Ahora vamos a regresar aquí a nuestro custom. Y ahora sí, vamos a pegarlas después de la definición de nuestras variables, pero antes de la definición de nuestros estilos. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Recuerden que esto es en cascada, entonces primero tenemos que definir nuestras variables para que cuando importemos nuestros archivos de Bootstrap puedan ser sobrescritos. Y después que ya cargamos todas las variables, entonces ya podemos utilizarlas en la definición de nuevos estilos. Al final vamos a dejar Bootstrap para que termine de importar los demás componentes que faltan. Entonces es una estructura rara, la verdad es que sí, pero creo que funciona bien si sigues de esta forma la estructura. Entonces vamos a guardar esto y vamos a compilarlo para ver qué nos dice. Dice que falta theme colors y es que creo que se me olvidó. Se me olvidó esta de acá. Entonces vamos a ponerla por acá. Vamos a probar de nuevo. Listo, ya me compiló todo. Entonces recuerden la estructura, nuestras variables, los imports y adelante todos los estilos que vayamos a crear. Entonces vamos a regresar acá a nuestro sitio. Todo está bien. Ahora este nuevo componente vamos a buscarlo en el resultado. Vamos a cerrar todo esto. A public css bootstrap custom. Esto es todo lo que me está generando. Entonces vamos a buscar que aquí está mi componente, de hecho, ¿no? Entonces no es que necesite crear otro archivo aparte de Bootstrap. Puedo integrar mis propios estilos directamente en el framework sin la necesidad de estar manejando dos archivos diferentes. Y al final todo se traduce en los colores que estaba mandando a especificar dentro de las propiedades. Entonces esa es otra parte importante, el cómo generar nuevos estilos. Pero bueno, ahora sí vamos con lo importante. Ya modificamos este primer elemento, el color primary, que hizo que tanto el outline como el color de mi botón cambiara. Vamos a ver si podemos modificar nuestra barrita. Vamos a ir de nuevo aquí a nuestro sitio de Bootstrap y por ejemplo vamos a buscar navbar. Recuerden que al final todas tienen su parte de SAS. Entonces vamos a ver. Yo tengo el navbar light, ¿ok? Entonces aquí están los colores del light, ¿ok? Por ejemplo puedo especificar el color. Vamos a copiar la propiedad. Vamos a ir aquí a custom. Y como les decía, todas las definiciones de variables van antes. Entonces voy a especificar esto. Por ejemplo, quiero que sea danger el color, ¿ok? Y entonces ve que los links ahora son del mismo color que mi variable de danger. Todavía está este botón de search, pero bueno, al menos los links funcionan con el nuevo color. Por ejemplo, quisiera cambiar el active, que es negro, y voy a decirle que sea primary, ¿ok? Y entonces así se ven los colores. Entonces ve cómo no necesitas crear archivos adicionales en tu CSS, simplemente puedes utilizar el mismo framework para empezar a modificarlos. Y por ejemplo, vamos a hacer un poco algo más abstracto o loco, que es cómo podríamos cambiarle el color de fondo de nuestra barra de navegación. Para eso vamos a tener que crear un nuevo estilo, porque como tal no tiene esa propiedad aquí el componente para cambiar el color de fondo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle punto y por ejemplo le voy a poner bg navbar custom, ¿ok? Simplemente le estoy colocando así para identificar que estoy hablando del fondo de mi navbar, ¿ok? Ahora, yo quisiera utilizar, por ejemplo, un degradado. Si vamos a la parte de utilities en background, vamos de nuevo a ir a la parte de SAS. Y como les decía, no es que haya como tal una propiedad para especificar un degradado,
Pero lo que sí también tiene Bootstrap son los mixin, que nos ayudan a generar degradados. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos de mixin que podemos utilizar. Por ejemplo, este de gradient sobre el eje Y, es decir, un degradado vertical. Yo lo único que tengo que hacer es copiar esto, ir acá en mi estilo, y como este es un mixin, lo pego. Y solamente tengo que colocar los colores. Por ejemplo, aquí me pide un color inicial, voy a ponerle red. Un color final, no sé, orange. Un porcentaje de inicio, vamos a ponerle del 0% al 100%. Ok. Ahora me hace falta colocarle include para mandar a llamar a ese mixin. Entonces así quedaría el nuevo estilo para mi navbar. Lo único que tengo que hacer es copiarlo, irme a mi HTML y cambiarlo. Entonces vean que ya tengo mi barrita de diferente color. Evidentemente, pues sí, este es un color pues muy feo, pero la intención es que se pueda entender lo que estamos haciendo. Recuerden que al final podemos ir aquí a nuestro Bootstrap y ver que ya tenemos tanto la propiedad como el valor asignado correctamente. Entonces, esa es otra forma en la que podemos personalizar nuestros elementos. Si nos regresamos a la documentación en Customize, vamos a ir a la parte de Options. Bootstrap tiene algunas variables globales que afectan a todos los componentes. Entonces, estas son algunas. Por ejemplo, una de las más visuales es esta de Enable Rounded. ¿Esto qué significa? Que habilita o deshabilita los bordes redondeados. Yo lo voy a copiar. E igual vamos a colocarla acá. Por ejemplo, quiero que sea falso. Entonces vamos a regresar a nuestro ejemplo. Ve cómo los inputs y el botón tienen bordes redondeados. Y cuando lo compile, ya va a tener los bordes cuadrados. Entonces, esas son algunas propiedades. Por ejemplo, creo que también está Enable Shadows. Voy a colocarle True porque el valor por defecto es False. Y entonces, al menos se nota un poco en los inputs que tiene una pequeña sombra, aunque sea interior. Y también el botón parece ser que tiene una especie de sombra. Entonces la verdad es que es muy tenue, pero evidentemente se podría modificar más adelante. Entonces esa es otra parte que tienes que conocer de Bootstrap, la parte de las opciones generales o globales. Y por último vamos a generar nuestra propia paleta de colores. Por ejemplo, son los mapas. Lo único que tenemos que hacer es crear una variable el cual albergue toda la cantidad de cambios que queremos aplicar. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear un color que se llame vida MRR y quiero crear otro que se llame vida MRR Black, ¿ok? Voy a colocar el primer color que sea una especie de vino y el otro un azul oscuro, ¿no? Entonces ya tenemos estos colores. Lo que tenemos que hacer es mandar a llamar una función que se llama mapMerge. Entonces voy a decirle esto. ThemeColors, que es la variable que se hace responsable de los colores, y lo podemos ver acá, es esta variable. Simplemente la estamos mandando a llamar y la vamos a sobreescribir. Vamos a utilizar una función que se llama mapMerge y me va a pedir aquí 1, la variable inicial, es decir, ThemeColors, y 2, contra qué lo quiero mezclar, con custom colors, ¿ok? Entonces vamos a compilar esto. No vamos a ver nada diferente, digamos, en nuestro sitio web porque no estamos utilizando nada relacionado con nuestros nuevos colores. Pero si nos vamos a nuestro resultado, a nuestro output, vamos a ver aquí en las variables que ya tenemos dos variables añadidas, tanto vida.mrr como vida.mrr black. No solamente es que te añada las variables, sino que, por ejemplo, si busco por vida.mrr, a lo largo de todo el documento voy a ver que ya se generaron diferentes estilos. Por ejemplo, btn vida.mrr, hover, algunas variantes para los botones. Por ejemplo, me generó una nueva alerta y también un nuevo estilo de link. Entonces, no solamente es que estemos definiendo que existe este color, sino que todas las variantes dentro de los componentes de Bootstrap en donde utiliza esas variantes de color existen. Entonces, por ejemplo, puedo regresar a mi index, buscar mi botón de búsqueda, que es este, y voy a ponerle btn
vida MRR. Ok, voy a actualizar mi documento y ve que ya me sale el color vino en este botón. Vamos, por ejemplo, a cambiar mi alerta para que en vez de que sea de Danger, sea de vida MRR Black. Y voilà, también me alerta. Recuerden que al menos para este componente el texto es del color que nosotros definimos y se crean ciertas variantes tanto para el borde como el color de fondo. Entonces, esta es una pequeña introducción a cómo funciona modificar Bootstrap directamente usando Sass. Sería el siguiente paso, que una vez que ya nosotros terminamos de modificar, crear los estilos o funciones necesarias para modificar los colores o el esquema, propiedades, etcétera de Bootstrap, pues lo normal sería ya terminar de compilar nuestro código y generar la versión minificada. Vamos a darle clear y vamos a de nuevo a compilarlo, pero ahora vamos a agregar la propiedad de Style Compressed. Si estás utilizando la extensión de Live Sass, lo único que tienes que hacer es ir a las configuraciones y editar que quieres que esté comprimido en vez de extendido o expanded. Listo, entonces voy a ir de nuevo a public CSS y aquí ya voy a tener la versión minificada de mi framework de Bootstrap. Entonces lo único que tengo que hacer es llevarme este documento, este CSS, a mis proyectos para poder utilizarlos. No es necesario que tengas que compilar o descargar todo Bootstrap en cada proyecto que haces. Solamente lo tienes que hacer una vez si es que los estilos que estás definiendo los vas a utilizar a lo largo de varios proyectos. Si no, pues sí tendrías por cada proyecto tener que personalizarlo de acuerdo a los colores o a la estructura o layout de ese proyecto en específico. Entonces es así como puedes modificar Bootstrap o crear una versión personalizada de Bootstrap. Lo vimos a nivel de colores porque es la forma más fácil visualmente de ver la diferencia, ¿no? Pero podrías modificar muchas propiedades más. Recuerda que al final cada parte de las secciones de Bootstrap tiene su propia sección de Sass para que puedas ver qué es lo que puedes modificar o no. Y también te recomiendo mucho ver la parte de Utilities, que es donde, si bien no hay tantas variables, sí hay muchas utilidades, funciones o mixins que te pueden ayudar para seguir personalizando Bootstrap mucho más. Entonces espero te haya gustado este pequeño tutorial, haya quedado un poco más claro cómo empezar a sacar provecho de Bootstrap más allá de lo que viene por defecto. Y de esa forma puedes tener tu propia compilación de Bootstrap de acuerdo a tus necesidades. Si te gustó este video te invito a que me regales un like porque así me ayudas con el algoritmo de YouTube para que más developers puedan encontrar este video. Y si están buscando justamente cómo personalizar Bootstrap, pues yo creo que este es el video adecuado para ellos. También te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde la próxima vez que vaya a subir un tutorial. Si tienes alguna sugerencia también de algún tutorial, curso, déjamelo en los comentarios. Yo con gusto revisaré todos y dependiendo de mi tiempo y cuánto conozca esa plataforma, pues es que también estaré liberando un curso de acuerdo a lo que necesitan. Así que developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.